Hola y bienvenidos nuevamente a un crossover. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a hablar qué está sucediendo en estas épocas de coronavirus acerca de los duelos, las personas que están perdiendo a sus familiares sin poder verlos, las personas que se están enfermando en los hospitales como los profesionales de la salud y que están lamentablemente perdiendo la batalla contra esta pandemia. Para eso hemos traído a esta experta que nos va a platicar sobre esto y más y nos va a ampliar todo nuestro panorama para que tengamos una mejor capacidad para poder afrontar esta nueva normalidad. Melanie, ¿cómo estás? Muy bien, sí, emocionada por estar aquí. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por haber aceptado. Oye, cuéntanos un poquito sobre ti, por qué tú eres nuestra especialista invitada del día de hoy. ¿Por qué nos vas a venir a hablar un poquito de esto de coronavirus? Bueno, yo soy psicóloga, me especialicé, tuve una maestría en psicoterapia humanista. Actualmente me dedico a acompañar a mujeres en procesos de formación y con los procesos de transformación o en un proceso de transformación implica que alguien muera. Justo es como es más simbólico, es más desde esta parte de dejar de ser en cuanto a que las mujeres y las personas en general tenemos. Perfecto, Mel. Oye, cuéntame un poquito tu perspectiva acerca de esta pandemia o esta epidemia. ¿Cómo crees que lo está viviendo las personas? Tengo la sensación de que las personas no tenemos las habilidades socioemocionales para poder enfrentar esta pandemia. Algo con lo que yo me he encontrado a lo largo de mi trabajo profesional psicoterapéutico es justamente el que yo no voy al psicólogo, no estoy loco. Yo no necesito ir al psicólogo porque no le quiero contar a las demás personas qué es lo que me pasa. A mí me parece que en estos tiempos podemos encontrar oportunidades para tener un conocimiento de nosotros. Solo que, dado que las personas no estamos acostumbradas a llevar un proceso que nos lleve a la acción de qué nos pasa, de cómo estoy viviendo esta situación, de qué me pasa en mi cotidiano, entonces ahorita en un momento de crisis, pues comprar las cosas. Aparte que por sanidad, habemos muchos terapeutas que sí no estamos conteniéndose a nivel social, salvo algunas instancias de gobierno que pues evidentemente sostenidas por el gobierno y pueden dar atención a las personas. Me parece ser que va a ser un momento muy revelador históricamente hablando y socializando para todas estas personas para todos nosotros que estamos en una situación de estrés, ansiedad, y qué más viene después de este estrés y de esta ansiedad. Claro, creo que esta pandemia nos vino como balde de agua fría, sobre todo porque llega a México, pero un México que no está preparado en ninguno de sus aspectos. Es un México al cual llega con personas que es el país número 1 con obesidad, es el país número 1 con diabetes, dentro de sus principales causas de muerte son problemas de hipertensión. Entonces era un país que era muy susceptible a muchos factores de riesgo para poder enfermarse de coronavirus y que el pronóstico fuera muy malo de estas personas que ya estaban enfermas de esto. Desde un inicio no estábamos preparados en la cuestión de salud integral porque no eran personas que me atrevería yo a decir que han aceptado en su totalidad su enfermedad inicial, por lo cual pues siguen haciendo su vida como si no pasara nada. Siguen comiendo mal, siguen sin hacer actividad física, siguen realizando como diferentes acciones que complican cada vez más su enfermedad. Entonces, al momento en el que llega esta pandemia, que es un virus que ataca a personas con esas enfermedades previas, pues entonces hace que los índices de mortalidad sean elevados, que existan muchas personas jóvenes que están en los hospitales internados y que están falleciendo. Si bien nos habían dicho que las poblaciones de riesgo eran niños y adultos mayores, pues cuando llegó aquí a México este virus se dieron cuenta que no era exclusivo de adultos mayores, sino más bien que había otros factores. También
estamos mal en la parte de psicología, o sea, como bien lo mencionabas ahorita, ¿no? O sea, ¿cuántas personas realmente dicen, bueno, es que tengo que ir a terapia porque me siento mal? Bueno, es que tengo que afrontar esto que me está sucediendo, tengo que estar bien conmigo mismo, ¿no? Entonces, creo que ahorita, como bien lo decías, este virus puede, no estoy seguro, pero puede cambiar, puede marcar un antes y un después en el cuidado de la salud de las personas. ¿De qué va a depender? Pues de que nosotros como profesionales hagamos esta conciencia de que, pues bueno, ya te diste cuenta que estar gordito no es estar sanito, que no es soy gordito pero feliz, que no es de que me voy a morir de algo, sino que cuando llegan este tipo de enfermedades, pues al final de cuentas puede terminar afectándote a ti, a tu familia, y vas a tener un desenlace muy, muy crítico, ¿no? En esta parte también me mencionabas sobre qué es lo que está sucediendo con las personas dentro de sus hogares. ¿Qué pasa con todas estas personas? O sea, primero, yo no acepto que yo estoy enfermo. Segundo, cuando llega un virus, creo que es un invento del gobierno. Y tercero, cuando alguno de mis familiares se enferma, no lo acepto, reniego y empiezo a culpar a todo el mundo de que él se enfermó. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que estamos viendo en las noticias con las personas? Bueno, tú decías hace un rato que lo que se espera es que haya un antes y un después en términos bueno, ya me di cuenta que soy una persona diabética, una persona con hipertensión, una persona obesa, y entonces eres cuidado. Eso sería muy bonito, o sea, realmente sería algo muy, muy padre, sería algo que yo creo que me quitaría muchísimo trabajo a mí, solo que sí es importante que veamos cuál es la idea de los mexicanos, o sea, nosotros decimos, es que no me va a pasar, es que de algo me he de morir, como tú bien decías, ¿no? De algo me he de morir, no todos, o sea, tampoco es generalizar, pero gran parte de nosotros tendemos a no me pasa a mí no me sucede. No, eso no va conmigo. Y entonces esta negación, pues evidentemente va a limitar a que nosotros busquemos un proveedor de salud que pueda dignificar nuestro bienestar. Y a eso, pues hay que juntarle que cuando tú vas al médico que otorga el gobierno, únicamente te pregunta, ¿estás bien? Si no trae una señal de alarma, entonces pues olvídelo, es parte de su imaginación, cuídese. Me parece que hay como muchos factores que intervienen para que yo persona pueda tener un adecuado autocuidado. ¿A qué se debe esta negación? O sea, ¿por qué las personas no aceptan estar enfermas o no aceptan que, por ejemplo, exista este virus? Yo creo que más bien tiene que ver con una idea y que es muy contradictorio. Por un lado, nosotros creemos fielmente en la muerte. Tenemos nuestros días así específicos como ritual, ponemos nuestras ofrendas, hacemos todos estos rituales venerando a la muerte, pero cuando llega este contacto con la muerte me genera tanto conflicto a nivel que no sé cómo lidiar con él. Por un lado, te decía yo, lo aceptamos, pero por otro lado invalidamos totalmente la muerte. Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona, con una mujer que tiene una muerte de un bebé? No existió, ¿no? Una mujer que tiene un aborto espontáneo, pues no sucedió. Era chiquito, no pasa nada. O sea, siempre estamos con esta parte de omitir. Cuando niño te caías, no llores. O sea, lo primero que tú le dices o el primer mensaje que recibe la persona es no sientas. Entonces, cuando las personas estamos enfrentándonos ahorita a sí, por un lado está el virus, pero pues no creo, o sea, siempre está como esta parte de no creo, a mí no me va a pasar. De hecho, hasta podrían decir toco madera, ¿no? Porque somos mexicanos y estamos como en este mundo de la fantasía. Es que a mí no me va a suceder. Es un pensamiento muy mágico, se le llama pensamiento mágico a esto de no me va a pasar y toco madera, y entonces me cargo todos mis cuarzos, me lleno así de cosas, de amuletos, para que a mí no me pase un virus que biológicamente está ahí y va a estar ahí. Yo creo que si las personas aceptáramos al 100% que el virus existe, tendría que ver con mirar hacia adentro y ver qué pasa con mi propio miedo. Pero como yo no estoy acostumbrado a ver mi miedo, ni a tocar estas emociones distónicas o
que no son de disfrutar, entonces lo que hago es las repelo y entonces digo no. O sea, es más fácil yo poder tener el rol de una idea a una emoción. Ok, entonces, por lo que puedo entender, es más como un acto cultural. Entonces, las personas al tener estos pensamientos mágicos, podríamos entonces decirlo de alguna manera que la falta de aceptación de las enfermedades y la falta de creer en esta pandemia es por ignorancia total en el tema. Sí, claro. Sí, yo creo que era lo que te iba a mencionar desde hace un rato. También las personas, nos falta información acerca de lo que pasa con esta enfermedad, y entonces yo digo, pues no existe, ¿no? Y aparte no lo tengo cerca. No le ha pasado, por ejemplo, a mi mamá, a mi tía, a otros de 80 años, ¿no? O sea, es algo que solamente pasa en las películas. O sea, a mí no me puede pasar. ¿Llegaste a ver esta noticia del Estado de México, de los familiares que se metieron al hospital a reclamar a sus muertos? En Ecatepec. En Ecatepec, ¿sí la llegaste a ver? Que en esta parte estamos hablando que ahí es probable, no sé, digo, tú eres la experta, en esta parte es parte del duelo, o sea, no acepto que mi familiar falleció, entonces entro a ver si sí está muerto y entro a hacer todo este relajo. Creo que tendríamos que puntualizar más bien, por ejemplo, sí puede ser una parte del duelo, cual yo necesito hacer un ritual funerario para despedir a mi ser querido, y la otra es qué tanto yo me estoy dejando por la noticia amarillista. Es que le sacan el líquido de si los venden a tantos $1,000, ¿no? Es que ya no sé, se cayó del segundo piso, dicen que es por COVID-19, ¿no? O sea, a mí me parece ser que esta psicosis, la puedo llamar, o esta mala información que hay, de pronto alimenta más bien el miedo que ya hay en la persona. El miedo o va a hacer que actúes o te va a paralizar, no hay de otra. Eso es lo que va a hacer el miedo, y esa es la función del miedo. O actúas o ahí te quedas. Y entonces, si tú actúas, pues tiene que ser desde lo instintivo, acuérdate que Sara te decía yo, es que tiene que haber un pensamiento que puedas controlar. Si tú no tienes un pensamiento que controlar, entonces esto te va a generar ansiedad. Y entonces la ansiedad es no tener control de nada. Y entonces lo único que yo encuentro es pues agarrar, irrumpir en un lugar que bajo estricta lineamientos sanitarios, y entonces a mí me importa nada. Yo voy, me meto y hago un total porque es justo parte como de esta agresión que hay dentro del duelo. A mí no me importa nada. En el proceso de duelo lo que hago hay un proceso cognitivo en el cual no hay una conexión, y entonces estoy desconectada de la realidad. O sea, lo que sucede cuando muere alguien, o sea, no se le pierde, no es como, se me perdió mi llave, no. O sea, cuando a alguien se le muere, y desde ahí podríamos empezar por nombrar como se murió. O sea, no lo perdí, se murió, ¿no? Y entonces cuando yo digo se murió, entonces es esto a nivel emocional y a nivel corporal, o sea, todo mi cuerpo registra que se murió, no que se me perdió, porque si yo digo, es que perdí a mi familia, perdón, está mal dicho, a las cosas se les tiene que empezar a llamar como son, se murió. Y entonces cuando una persona muere, deja de estar, y el impacto que hay a nivel psicológico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, empieza justo el proceso de duelo. Y entonces esto lo que va a hacer es que va a haber una acción, y entonces va a tener un proceso de duelo que tenga un buen término, porque también hay duelos patológicos, ¿no? Entonces lleva a camino. Cuando esas personas irrumpen este lugar, lo que sucede es que hay un bajo control de impulsos y de emociones, y entonces lo que necesita controlar, el bajo control interno. O sea, si yo no puedo controlar adentro, entonces yo necesito controlar afuera. Cuando esto pasa, no me interesa, o sea, es como, no me interesa quién me lleva entre los pies, pero alguien tiene que pagar, ¿no? Y es algo pues que pues también es típico de nosotros, ¿no? O sea, no es quien me la haga, sino quien me la pague.
Entonces sí creo que es una parte, es información, es parte de la poca habilidad socioemocional que tenemos o los recursos que tenemos a nivel para ser resilientes, para poder autorregularnos. Y entonces, en medio de una pandemia, entonces es una mezcla, es una bomba de tiempo, en qué momento pues la gente va a actuar como actuaron esas personas. Digo, no las juzgo, es al final del día fue lo que pudieron hacer o fue para mitigar su dolor, ¿sí? Pero digo, es la ignorancia del no poder dentro de nuestras emociones. Y también creo que aunque tengamos el control en ocasiones de nuestras emociones, no dejamos de ser, no dejamos de sentir, no dejamos de sentirnos rebasados por la situación y actuamos de forma primitiva. Claro. Como bien mencionabas, ¿no? O sea, al no tener un control de mis emociones, de mis pensamientos, de mi propio duelo, pues al final de cuentas voy a tratar de controlar lo que está sucediendo en mi exterior para volver a sentir esta normalidad, esta tranquilidad. Pero ahora, ¿qué pasa entonces con todas estas personas que pues al final de cuentas están perdiendo a tantas personas? ¿Cómo llevan sus duelos o cómo deberían llevar sus duelos todas estas personas que no pueden ingresar a los hospitales y que simplemente por teléfono, porque ese es el protocolo, te dicen por teléfono que tu familiar ya falleció?